Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de lectura interpretativa. En el tema de lectura interpretativa, desde el mismo título podemos saber de qué se va a tratar. Interpretar quiere decir desentrañar, buscar en lo más profundo, tratar de sacar todos los elementos que nos pueda ayudar a comprender mejor un texto. Recuerden que seguimos en el tema de la lectura y que cuando leemos tenemos nosotros que encontrar el significado más íntegro de aquello que estamos leyendo. Por lo tanto, en la lectura interpretativa tenemos que hacernos una idea propia de aquello que leemos, pero para llegar a una interpretación propia, a ejercer nuestros propios comentarios, tenemos primero que leer un texto de manera detenida para que nos dé toda su significación. Cuando leemos, les decía, podemos hacerlo de manera distraída y entonces no vamos a llegar hasta este punto, que sería uno de los más elevados dentro de la lectura, porque no solamente vamos a leer y a quedarnos con la información que se nos dé, sino vamos a ir un paso más allá, que es la interpretación, donde nosotros podamos ejercer una opinión crítica, una opinión propia de aquello que se está leyendo. Entonces, para que se dé esta situación, debemos hacer una lectura íntegra, calmada, paso a paso, para que podamos ir comprendiendo, salvando los obstáculos que se presenten, como pueden ser las palabras desconocidas, que ya habíamos comentado que siempre es necesario que las busquemos en el diccionario para que sepamos de qué se trata y no nos vayan quedando vacíos informativos, porque entonces ahí podemos ir perdiendo mucha información valiosa que evitaría que tuviéramos el conocimiento completo de aquello que se lee. También nos dice que ir subrayando, mientras se va realizando la lectura podemos ir subrayando esas palabras, podemos también ir marcando las ideas principales que encontremos en los párrafos para que después, si tenemos alguna duda, leamos simplemente esas partes, esos aspectos y podamos comprender al término del texto. Entonces, como vemos, interpretar no es tan complicado, pero sí se necesita un compromiso mayor por parte nuestra, se necesita una lectura concentrada, una lectura comprometida, no pasando o haciendo obvias las palabras que no conocemos, para que entonces tengamos un resultado realmente crítico e interpretativo. Cuando hablamos acerca de esta lectura, la lectura interpretativa, es porque estamos llegando a un nivel alto de nuestra comprensión lectora, porque somos capaces de emitir juicios, no solamente de repetir. Cuando hacemos otras lecturas o en clases se pide ejercicios, hagan un resumen, una síntesis, es simplemente plasmar lo que el texto mismo nos da, las ideas propias del autor, pero cuando les pedimos una crítica, una opinión propia, eso ya depende de ustedes, es qué entendieron, cómo lo van a aplicar, son ideas personales y ese es el valor de este tipo de lectura, que ya no solamente se queda en las propias ideas del autor, sino que se manifiestan en las ideas que uno puede ir manifestando. Tenemos aquí una lectura que se llama Chulita, de María de Pilar Montes de Oca, Sicilia. Esta la vamos a leer ahorita para que les diga por qué se trata de la interpretación, pero ustedes solos en casa van a leer Chiste más conciencia de Alejandro Jodorowsky, que se encuentra en la página 107. Ahorita leeremos la 108 y vamos a realizar la actividad de la página 109 para que quede más claro este tema de la lectura crítica e interpretativa y que nosotros podamos entenderle plenamente, porque voy a explicar en qué consiste el ejercicio. Además que, por favor, les voy a pedir que para que continuemos con este tema en la siguiente sesión, busquen la letra de 3 canciones de La Oreja de Van Gogh, un grupo pop español, pero ahí se encuentra muy claramente el tema que estamos viendo el día de hoy. Vamos nosotros a interpretar 3 canciones. ¿Qué es lo que realmente nos quieren decir? Van a buscar Mi Pequeño Gran Valiente, la canción de Jueves y Vestido Azul. Entonces, Mi Pequeño Gran Valiente, Jueves, Vestido Azul, van a sacar la letra de esas 3 canciones para que nosotros podamos ir interpretando qué quiere decir, porque no solamente está cantando, sino que están dando un mensaje, hay un trasfondo dentro de esas canciones. Entonces vamos a ver qué significado tiene para cada uno de nosotros, porque igualmente la lectura, al nosotros estar haciendo una interpretación, esta puede ser personalizada, puesto que cada uno tiene una experiencia propia, no importa de qué texto se trate. Un libro que a lo mejor puede ser de motivación para uno,
unos y nos plantea un argumento, para otros puede darle un significado distinto. ¿Por qué creen, por ejemplo, ahora que estoy tomando o tocando el tema de las canciones, hay algunas que nos gustan más que otras? Y es porque tiene una referencia personal. Hay quienes, por ejemplo, si escuchan una canción de desamor y han pasado por una reciente ruptura amorosa, pues va a tener un significado distinto a alguien que simplemente le guste y la cante, pero a lo mejor hasta la cante de manera alegre y otro la va a hacer de manera dolorosa. Entonces las interpretaciones tienen que ver también con nuestra emoción o nuestra situación, tanto intelectual como emotiva, para poder darles un significado específico. Así que siempre dentro de la interpretación todo tiene que ver también con un contexto previo. No solamente partimos de la información que vamos a tener en ese momento, sino que lo que ya tenemos con nosotros previamente, conocimientos o hasta emociones, para que las podamos aplicar a una nueva situación, en este caso, como estamos en la lectura, a un texto. Vamos a ver entonces el texto que se llama Chula, Chulita. Cuando era niña, en una ocasión le pregunté a mi mamá, ¿por qué a mi tía Chuchu le dices Chulita? Porque así le dijimos siempre hasta que tú le cambiaste el mote cuando estabas chiquita y decías que los nombres usando tautónimos como Kiki, Yeye, Lolo y Chuchu. Me respondió, lo cual me dejó en las mismas. Entonces pregunté, pero, ¿por qué le decían Chulita? Y entonces ella me platicó lo siguiente. Mi mamá contaba que cuando llegó del hospital con tu tía recién nacida, allá por los años 30, se la presentó a mis hermanos mayores, quienes estaban felices de conocer a su nueva hermanita. Uno de ellos, tu tío David, muy complacido con la hermosura de la bebé, dijo de inmediato, ahora ya nosotros también tenemos nuestra Chulita, haciendo alusión a la hija de mi tía, Ada, nacida un año antes, a quien su papá llamaba Chula, porque él chuleaba a todo el mundo. Entonces entendí completamente lo que la palabra chula significa y lo que las chulas significan para la familia. Al buscar en el diccionario, me di cuenta de que en el español de España, chulear es una palabra con un significado poco elegante y relacionado con gente de baja estofa. Esto que distingue en cierta afectación y guapesa en el traje y en el modo de conducirse. Chulo es también el rufián, el que trafica con mujeres lángaras y disolutas. Así es que cuando a uno le dicen chulo o chulo, claro que hay que ofenderse y si es preciso hacer reparar su honor. Así que chula, chulada y chulear levantan el ánimo, engrandece el amor propio y elevan la autoestima. Por el contrario, en estas tierras mexicanas y según el DRAE, también en Guatemala, Honduras y Puerto Rico, cuando a alguien le dicen chula o le chulean sus cualidades o su ajuar, su peinado y hasta el nuevo novio, se agradece porque todo eso no son más que piropos. El diccionario de mexicanismos afirma que decirle a uno chula es un tratamiento de galantería para llamar a la mujer, como decirle linda, preciosa, hermosa o nena, y agrega que ese adjetivo se emplea en un tono afectuoso y expresivo. Por algo aquella canción Qué chula es Puebla, María Moliner en su diccionario del uso del español cuenta detalladamente cómo llegó chulo a nuestra lengua. Se trataba de una palabra de la germanía, que significó primero chico, derivado del italiano quillo, niño, aféresis de facuillo, diminutivo de fante, de latín infans antis. Bueno, aquí termina la lectura. Entonces, como te habrás dado cuenta, nos da una explicación de la palabra chulo y se toma al inicio como pretexto la pregunta de una niña al decirle a su mamá por qué a su tía le dicen chulita. Aquí también espero que hayan observado una palabra que es tautónimo para que puedan entenderle por qué de tautónimo está la tía chuchú, no dice la palabra kiki, yeye, lolo. Un tautónimo es una palabra que con el final de ella se repite y hace un nuevo nombre. Por ejemplo, Carenca. Carenca es por Karen, entonces Carenca, Carenca, y lo van repitiendo. Y aquí Chuchu por la tía Chu, y le dicen chuchú doblemente. Entonces cuando vemos aquí los tautónimos son palabritas que se van repitiendo, se repiten sílabas dentro de la misma palabra y así se va formando. Entonces cuando vemos aquí en este texto necesitamos saber también el contexto de chula y nos habla aquí que tiene un origen alemán, por eso es la germanía, y que se une con unas terminaciones italianas y eso nos da la palabra chulo. Pero si ustedes pusieron atención a la lectura, no siempre se
se refiere a algo positivo. En México nos dice es una galantería. En México y en algunos otros países de Centroamérica o del Caribe es una galantería. Si a alguien le dicen que está chula o es chulo, pues se ve bonito. Cuando dicen este cuadro se ve muy chulo, estos zapatos están chulos, te ves muy chulo el día de hoy, qué chulo novio tienes, dice se debe tomar como una galantería. Pero no sucede lo mismo en España. En España chulo, cuando dicen serás muy chulo, se refiere que es una persona ese de baja calidad moral, o incluso se refiere a los que trafican con mujeres. A los que están aquí le llaman mujeres disolutas, pues que son las prostitutas, las que las venden, las que las administran, como en México le dicen al padrote. Entonces la palabra chulo tiene distintas significaciones. Aquí de repente dicen chulas, pues ni que fuera mula. Entonces no, muchas veces tampoco gusta la palabra chula, prefieren que digan bonito, bonita, hermoso, bello, pero en sí el significado en español mexicano no sería nada desagradable, por el contrario, son piropos, son halagos los que se están dando, y sobre todo porque la canción, una de las canciones más representativas de Puebla es la de Qué chulo es Puebla, y se habla entonces de la belleza que hay en ese estado. Por lo que vemos entonces se tiene que ver cómo se interpreta, y es que hay palabras que no son iguales dentro del mismo idioma español, y que algunas que para nosotros son tan comunes podrían ser ofensivas en otro lugar, y es cómo se vayan interpretando. Aquí dentro de la interpretación vamos a ver que también es el sentido que se le da a las palabras. No es solamente las palabras, porque a veces las palabras no tienen ninguna intención ofensiva, pero sí el tono en el que uno se lo está diciendo. Y por eso también hay un dicho que dice, la ofensa no está en la boca que la dice, sino en el oído que la escucha, porque es cómo estamos escuchando nosotros para que podamos interpretar. Si en algún momento nos dicen, ¿te puedo pedir un favor? Y nosotros decimos, sí, dime, pues es algo muy normal y entonces nos piden un favor. Pero si nos preguntan, ¿te puedo pedir un favor? Y decimos, sí. Ahí a lo mejor ya no nos sentimos en confianza de poder pedir ese favor, porque ya escuchamos que no lo dijo con grado, cuando, ajá. Entonces estamos dando cuenta que no es con agrado. Y si decimos, bueno, no, gracias, ¿por qué te dije que ajá? No, no es lo mismo decir, ajá, sí, dime, o ajá. Eso ya indica molestia. Entonces, dependiendo cómo estemos diciendo las palabras y cómo la esté interpretando la persona que la escucha, va a tener un significado bastante distinto. Entonces, siempre debemos ser cuidadosos con ellas. Tenemos adjetivos, por ejemplo, cuando decimos infeliz. Infeliz es una persona que no es feliz. In quiere decir no, es un prefijo que quiere decir no. Infeliz, que no es feliz. Entonces, si decimos es una persona infeliz, nos referimos a que es alguien que ha sufrido, que no tiene felicidad. Pero si a alguien le decimos cuando estamos enojados, es que eres un infeliz, pues obviamente no le estamos diciendo que no tiene felicidad. Ahí ya se está convirtiendo en un insulto y entonces lo toma como tal. Lo está interpretando a través del énfasis que nosotros le hemos puesto a la palabra. Entonces siempre es muy importante el hacer uso de ella, porque entonces nosotros no estamos diciéndolo de un sentido plano, literal, sino que le damos entonación y le damos sentido a cada una de las palabras que nosotros solemos emplear con los demás. Entonces, con la lectura de Chula Chulita nos pide lo siguiente como ejercicio. Encierra en un círculo 5 términos que desconozcas y busca su significado. Entonces aquí palabras a lo mejor como tautónimo, como lángaras, disolutas, que son términos poco usuales, van a subrayarlos en el texto, pero van a buscarlo en el diccionario y van a transcribir qué significa. 2. Identifica las palabras claves y subráyalas. Recuerden, las palabras claves pues son aquellas también que más se repiten, que le dan intención al texto. ¿Cuáles son las ideas principales? Transcribe por lo menos 3. Van a subrayar en el texto la idea principal de cada uno de los párrafos. Recuerden, en cada párrafo hay una idea principal y de estas ideas principales ustedes van a transcribir 3 al texto. Si no lo pueden hacer al texto, pueden hacerlo en una hoja aparte y la envían como un documento. Si la hacen en el libro, van a tomarle foto y la van a subir como tal. Después les pide, según tus palabras, ¿qué es lo que quiso expresar la autora?
Aquí ya viene la parte interpretativa. Ya que se lee el texto, si ustedes gustan darle una leída nuevamente, está en la página 108, 109, usted va a decir, ¿cuál es la intención de comunicarnos esto? ¿Por qué tuvo que darnos ese panorama familiar para que después pasara a la explicación de la palabra chula y los significados distintos que tiene en la lengua española, pero en distintos lugares, quizá como regionalismos? Y por último, ¿qué reflexión te deja la lectura? La reflexión, pues aquí lo que vamos a hacer es una interpretación. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es lo que nos está dejando de interesante, de aprendizaje, para que nosotros podamos comprenderlo? Entonces, estas son las actividades. La pueden hacer en el cuaderno, repito, pueden realizar ahí la actividad y ponerle como título el de lectura interpretativa y después como subtema chula chulita y subirlo, o pueden hacerlo directamente en el libro que se encuentra en la página 109. Ustedes tomarán la decisión. No vamos a tener videos ni sesión el día de mañana y parece ser que el lunes tampoco, porque son días feriados. Por lo tanto, nos veríamos hasta el día martes. Tienen que entregar sus actividades. Chicos, tengo que subir reportes de evidencias, por lo tanto, tienen que ser puntuales en entrega de sus trabajos para que los pueda valorar y enviar mis evidencias. Espero que el tema les haya quedado claro. Retomamos. La lectura interpretativa es porque nosotros interpretamos aquello que se nos está dando, que tenemos que leer detalladamente, comprender aquello que leemos, evitando quedarnos con dudas. Por lo mismo tenemos que buscar el significado de las palabras, porque la finalidad de la lectura interpretativa es que nosotros podamos dar un comentario, una valoración personal. Eso es una interpretación personal de aquello que estamos leyendo, para encontrarle todos los puntos y no solamente el que el autor nos está presentando, sino que nosotros vamos a ser capaces de poder encontrar nuestras propias interpretaciones y las vamos a formular de una manera distinta. Es más, podemos discrepar de aquello que se nos dice y no estar de acuerdo, pero para ello tuvimos que haber llegado primero a la interpretación de lo que se nos está diciendo, en este caso de una lectura, para poder entonces manifestarla ante los demás. No estamos obligados en un texto a aceptarlo tal y como se nos presenta, a creer en realidad en lo que se nos dice, sino que tenemos que formarnos una visión propia, crítica, y por eso es interpretativa, porque nosotros vamos a darle nuestra interpretación personalizada y no necesariamente tiene que ser la misma para todos. Por ejemplo, si ustedes leen en compañía de otra persona o de otras en un grupo el texto, cada uno puede encontrar una interpretación distinta. Entonces depende de cómo se esté comprendiendo, y decía, y tiene que ver con nuestras circunstancias anteriores, lo que creemos, pensamos o sabemos y tenemos de conocimiento previo, y que le estamos agregando simplemente una nueva información. Así que espero que les haya quedado claro, chicos, y eso sería todo. Estamos en contacto. Recuerden solamente, para la próxima sesión necesito que tengan a la mano la letra de las 3 canciones del grupo español La Oreja de Van Gogh, la de Mi Pequeño Gran Valiente, Jueves y Vestido Azul. Si pueden, escúchenla antes para que tenga sentido la letra, pero necesitamos la letra para que vayamos viendo qué es lo que se quiere decir en cada una de ellas, y a través de eso podamos hacer la interpretación de esas canciones y podamos aterrizar en algo distinto a la lectura presentada por el libro de texto, lo que nos está pidiendo. Bueno, chicos, ahora sí, que tengan muy buen día. Hasta pronto.